son un poco más complejos que los otros, ¿no? Porque en realidad conforman estructuras un poco más, este, no más difíciles, pero sí un poco eh, más profundos o más amplias que los otros paralelismos que habíamos visto, ¿no? Entonces algunos de ustedes me preguntaban si podemos profundizar un poquitico más en estos dos paralelismos y eso es lo que vamos a hacer esta tarde en la clase de hoy. Vamos a ver algunos de ellos. Voy a conseguir otra definición acerca del paralelismo climático que creo que les puede servir más. Como ustedes saben, estos son géneros poéticos, ¿ok? Y es una forma de estructurar una unidad literaria, una poesía, o una prosa, también se puede usar la prosa, y que nos ayuda al escritor, a nosotros entender que estamos frente a este tipo de género, a este tipo de paralelismo, pues entonces nos ayuda a comprender un poco más la intención del autor. Y el paralelismo climático es uno de ellos. En la segunda línea, es decir, la segunda oración, repite la primera línea con las mismas palabras exactas, más añade entonces una conclusión. En el paralelismo climático combina el paralelismo sinónimo, es decir, la repetición de una idea ya dicha en una oración, y lo que es el paralelismo formal, ¿no? La comparación de esta idea con una idea subsiguiente. Por lo tanto, la línea B resuena parte de la línea A y luego agrega una frase que es lo que nosotros conocemos como el clímax o el desenlace, y es lo que le da en realidad significado y sentido a este tipo de paralelismo. Sin este desenlace final, entonces el paralelismo, el texto pierde sentido. Por lo tanto, el énfasis es justamente en ese clímax o ese desenlace final. Y por eso es que es importante que nosotros entendamos cuando estamos frente a una estructura parecida a esta, porque cuando nosotros vamos a estudiar el texto, obviamente nosotros queremos extraer el significado original del texto, cuál es la intención del autor, y el entender esto nos ayuda a acercarnos un poco más a la misma. Así que vamos a ver algunos ejemplos que creo que es lo que más nos ayuda, ¿no? Los conceptos en ejemplos, pues a veces se pierden. Así que veamos el Salmo 29, los primeros dos versículos. Noten, estamos buscando primero por la repetición de una idea, o sea, la primera oración de una idea, la segunda debe repetirla quizás no completa, aunque sea parcialmente, pero añadir algo más y entonces al final añade una conclusión que es el clímax o el desenlace del texto, ¿ok? Así que comienza el Salmo 1 diciendo: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Noten como nuevamente repite, dad a Jehová la gloria, y ahora añade una idea diferente, debida a su nombre, y entonces al final la conclusión o el desenlace de este texto es: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, cuando yo adoro a Jehová, lo hago a través, dándole a Dios la gloria y el poder, lo hago a través de dándole la gloria a su debido nombre, y estos elementos conjuntos constituyen la definición de adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Por lo tanto, adorar está en paralelismo con tributar y con dar, mientras que la hermosura de Jehová está en paralelismo con los términos gloria, poder y su nombre. Así que más o menos eso nos da una idea de esta especie de desenlace final del texto. Por lo tanto, el énfasis, cuando yo voy a presentar un devocional o voy a preparar un tema en cuanto a este texto, el énfasis tiene que estar justamente en la adoración, en la idea de adoración y cómo esa adoración se basa en el concepto de santidad. Y ese concepto de santidad está definido en la gloria, el poder y el nombre de Jehová. Vamos a ver otros ejemplos. Salmo 93 está lleno de este tipo de paralelos, ¿no? El paralelo climático.
Noten la primera frase. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, ven la repetición nuevamente, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Noten en el primer paralelismo cómo se habla de la magnificencia de Dios y se compara con una persona que se viste clamorosamente. O sea, está usando términos de atuendo, en este caso atuendo de un rey, como el ciño y obviamente un manto muy colorido, muy hermoso, y entonces está comparando eso con la gloria de Dios. Y obviamente la magnificencia o la belleza o el esplendor de este vestimento, esta vestimenta que tiene Dios, es desplegado al punto de que es afirmado la posición de rey de Dios en este paralelo. Por lo tanto, Dios es monarca y como está vestido de magnificencia, y todo el mundo lo afirmó, todo el mundo dijo, oh, sí, es verdad, Dios está vestido de magnificencia, entonces su trono es inamovible. Es decir, no puedo yo quitar a Dios de su trono, no puedo destronar y poner otro rey. Él es el único monarca, él es el monarca absoluto, y su ropa magnificente y su signo de poder lo demuestra, por lo tanto, es inamovible. Y obviamente entonces añade la idea, tú eres eternamente. Pero noten que entonces hay otro segundo paralelismo climático que se conecta con el primero, porque también habla de firmeza, es decir, lo primero que es firme es el trono de Dios. Lo segundo que es firme es los testimonios de Dios, es decir, lo que Dios dice, la palabra de Dios, lo que Dios comunica, lo que Dios ordena, también es tan firme como su trono. Y note cómo en el primero, lo que justifica la firmeza del trono es la forma en que Dios está vestido con todos estos elementos, magnificencia y poder. En el segundo, lo que manifiesta que los testimonios de Dios son firmes, son inamovibles, es justamente cómo entonces la naturaleza responde ante la presencia de Dios. Los ríos alzaron, oh Jehová, los ríos alzaron sus sonidos, alzaron sus ondas. En las alturas Jehová es el más poderoso, el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Es decir, la naturaleza responde, en este caso, las aguas dulces y las aguas saladas, y porque responden ante la presencia, la magnificencia de Dios, entonces eso nos comprueba de que los testimonios de Dios, lo que Dios comunica, lo que Dios ordena, es también inamovible. El desenlace final de estos ambos paralelos es la firmeza absoluta, lo inequívoco y lo incambiable de Dios. Y nuevamente, así como en el primero añade, tú eres eternamente, en el segundo paralelismo habla acerca de la santidad, conviene a tu casa. Veamos otro ejemplo. Quizás este es un poco más claro para ustedes porque es una estructura mucho más similar. O sea, similar en el sentido de las diferentes partes de la estructura. Salmo 96. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Vean cómo usa 3 veces la palabra cantar, y a cada cantar le añade un concepto nuevo. El primero es un cántico nuevo, el segundo es la audiencia, toda la tierra. El tercero es el contenido. ¿Se dan cuenta de cómo va añadiendo y va como ensanchando la idea? Es decir, en la primera frase, en la primera expresión, es un canto que nadie conoce, casi que emula
menciona, ¿no? Se relaciona al cántico de Moisés, ¿no? Que nadie conocía. Es un cántico nuevo. La audiencia de ese cántico nuevo se canta a una audiencia que es mundial, y el contenido de ese canto es entonces el bendecir el nombre de Jehová. Así que, ¿qué quiere decir todo esto? ¿En qué consiste todo este canto? Justamente en anunciar día a día su salvación. ¿Cómo se anuncia? A través de este cántico nuevo a toda la tierra y bendiciendo el nombre de Dios. Vemos en los siguientes versículos 3 al 5. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Así que no nuevamente el paralelismo que ocurre aquí en la primera expresión habla de una proclamación, ¿verdad? Así que hay que proclamar la gloria de Dios en todas las naciones, y sus maravillas ya hace una alusión al hecho de que Dios hace maravillas. Entonces, nuevamente añade, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, lo está conectando con la idea de proclamar. Temibles son sobre todos los dioses. Ahora añade una frase extra, ya está ahora comparando a Dios con los demás dioses, y entonces viene el desenlace final. ¿Por qué razón proclamamos a Dios delante de las naciones? ¿Y por qué Dios es grande y digno de toda alabanza? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, es decir, a los dioses los hizo el hombre, pero Jehová hizo los cielos, y en este caso hay una diferencia que no es tan evidente, pero obviamente los antiguos pensaban que no digamos que los mejores dioses, pero los dioses más fuertes habitaban en los cielos, ¿no? Mientras que los menos fuertes estaban quizás en el preámbulo humano o el inframundo, pero los dioses más fuertes estaban en las alturas, los principales, por dar otra expresión. Los principales dioses estaban en las alturas. De hecho, a veces los dioses malos, los dioses enemigos, los que estaban en el mar o en la tierra o en otros elementos. Pero los dioses, especialmente el dios principal o el dios cabeza de todas las demás deidades, siempre estaba en los cielos. Pero entonces el salmista me dice a mí que Dios no está en los cielos. Dios hizo los cielos. Hay una gran diferencia. Es decir, Dios no está en la casa. Dios hizo la casa. Por lo tanto, el contraste entre los ídolos, el rol de los ídolos que son creados por el hombre, y el rol de Dios que hizo los cielos es completamente, ¿cuál sería la expresión? No opuesto, sino los ídolos son una miniatura comparado con la inmensidad de Dios. Vamos a otros paralelos en este mismo Salmo 96. Noten este es bastante interesante. Yo traté de separárselos para que ustedes más o menos vean la transición, ¿no? de frase a frase. Salmo 96, estos son los versículos 10 al 13. Decide entre las naciones, Jehová reina, también afirma el mundo, no será conmovido. Y noten, juzgará a los pueblos en justicia. Versículo 11. Alégrense los cielos y gózase la tierra, brame el mar y su plenitud. Versículo 12. Regocíjese el campo, todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. ¿Por qué? Porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Así que ya tenemos la idea de juzgar aquí en el versículo 10, ¿ok? Vemos que hace una proclamación, diga entre las naciones Jehová reina, y entonces después los cielos, regocíjense, y ahora el campo, alégrense, y luego el campo, regocíjense. ¿Notan los tres diferentes preámbulos? Las naciones, los cielos y el campo. Y en cada una de estas proclamaciones está la idea de que juzgará a los pueblos con justicia. Entonces, ¿cuál es el desenlace final, el clímax de esta expresión? Hay que alegrarse, hay que regocijarse y hay que proclamar entre las naciones, porque Jehová
es el que va a buscar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pero también tenemos este tipo de paralelismo en el Nuevo Testamento. Yo estoy seguro que ustedes conocen bien estos versículos en Mateo 6, 22 al 23. Lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que una vez te puedes notar cómo primero se menciona la definición, la idea principal, lámpara es el cuerpo, lámpara del cuerpo es el ojo, y entonces ahora añade la idea, bueno, hay un condicional, si tu ojo es bueno, entonces tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Dónde está el énfasis? En el versículo 23. Es el clímax de eso. Así que si hay luz en ti, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas mismas no son esas tinieblas? Es decir, la exageración o no la hipérbole, sino el énfasis está en que no tengas un ojo malo, porque si tienes uno bueno, pues bueno, vas a tener luz. Pero si tienes uno malo, vas a estar pero rebosando en tinieblas. Así que el énfasis está en el clímax, en el desenlace final. Mateo 10, en Mateo 10 también tenemos este mismo tipo de paralelismo. Por lo menos en los versículos 34 en adelante, ustedes han leído, como dice, no penséis que he venido, el famoso, la famosa discusión que Jesús tuvo con los fariseos, ¿no? No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que dónde está el clímax de esto? Obviamente está en el último versículo. Cuando uno lee estos versículos dice, bueno, pero que Jesús vino a dividir a las familias. Si yo entiendo el paralelismo bien, entonces me doy cuenta de que el asunto no es que que Jesús vino a dividir a las familias ni a sembrar el odio en las familias, sino que está hablando, el énfasis está en el clima, el que haya su vida, es decir, el que pone por énfasis su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, aunque esto sea realidad, aunque tu papá y tu mamá te odiaren y tu nuera y tus hijos, sin embargo, si tú haces la prioridad de tomar la cruz de Cristo, de seguir a Cristo, pues esto no va a hacer que tú pierdas tu vida. Por todo lo contrario, lo que vas a hacer es ganar vida. Por lo tanto, la lealtad o el amor principal tiene que ser hacia Cristo. Y es por eso que obviamente nosotros, los versículos anteriores explican esa realidad. Por lo tanto, no es que Jesús vino a sembrar odio en la familia, sino que cuando aún los seres más íntimos llegaran a oponerse, llegaran a traicionarte o a entregarte a aliarse con aquellos que te quieren oprimir, si tú tomas la cruz de Cristo y sigues a Cristo, no importa lo que los demás hagan, no vas a perder tu vida espiritual, tu salvación. Por el contrario, la vas a hallar. En Lucas 10 tenemos otro paralelismo también que nosotros lo hemos visto bastante. Esto es obviamente cuando Jesús envía a los discípulos a las aldeas, y entonces los discípulos vienen emocionados y les dicen, Señor, aún los demonios se sujetan y le cuentan los milagros que están haciendo, pero también le dicen que en algunas días no quisieron aceptarlos, ¿no? Y es ahí donde Jesús entonces usa ahora este paralelismo climático. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por lo tanto,
En el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos serás levantada, hasta el Hades serás abatida. Y entonces viene el desenlace final. O sea, hay una especie de quejas por estas ciudades que vieron muchas cosas y no se arrepintieron. Entonces el clímax es este: el que oye a vos, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha a quien me vio. Por lo tanto, es irrelevante cuando pensamos en cuando cuando son rechazados. En este caso, los discípulos habían sido rechazados en algunas aldeas, es irrelevante. Los discípulos no tenían por qué sentirse rechazados, ellos estaban rechazando a Cristo, y obviamente lo importante para ellos era sencillamente testificar lo que pasaba con las ciudades. Si las ciudades aceptaban o no, si las personas aceptaban o no, no es lo más importante. Lo más importante es entender que cuando nosotros vamos a predicar, pues obviamente nosotros estamos representando a Cristo. Por lo tanto, el rechazo, la adversidad, no es necesariamente contra nosotros, sino en contra de en contra de quien nosotros predicamos, esto es decir, Cristo. Así que cuando nosotros queremos ver dónde está el énfasis en este tipo de paralelismo, tenemos que verlo en el desenlace final, en el clímax de toda la expresión, de todo el paralelismo que se está usando. Así que la pregunta principal que tenemos que nosotros hacernos cuando nosotros estudiamos un pasaje como este es: ¿qué me quiere decir a mí el desenlace final? ¿Dónde está, como digamos, la conclusión de todo discurso, ¿no? De hecho, Eclesiastés termina así. Eclesiastés mismo usa este paralelismo climático para terminar el discurso. Salomón lo usa. Todo discurso termina en esto: obedece a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de que habló de la vanidad y habló de la vanidad en el trabajo, la vanidad en la economía, la vanidad, termina diciendo: miren, todo lo que yo quise decir fue esto. Por lo tanto, cualquier pasaje que yo vaya a estudiar en Eclesiastés tiene que ser visto de los lentes de esta expresión de clímax, de desenlace. O sea, al final todo el hombre es esto. Por lo tanto, es irrelevante si yo me hago millonario, pero al mismo tiempo decido apartarme de la voluntad de Dios. Así que esa es la idea del énfasis climático. ¿Hay alguna pregunta antes de pasar al paralelismo quiástico? ¿Sí más o menos se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que pueda aclararles? ¿Algún texto que ustedes digan: pastor, este es un paralelismo climático, no lo es? Siéntanse libre de preguntar, estamos aquí en confianza todos. Muy bien. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna pregunta, o sea, interrúmpame, no hay problema, ¿ok? Ok. Sigamos con el siguiente. Quizás al final ustedes pueden darme sus preguntas. El paralelismo quiástico, que fue uno que discutimos la semana pasada. Bien, creo que encontré una ilustración perfecta para esto. Okay, imagínense que usted va subiendo una montaña. Y en esa montaña, pues usted encuentra un área donde está rocoso, está frío, pero no hay tanta nieve. Y así que usted sigue ascendiendo esa montaña o ese pico, y entonces encuentra un terreno donde hay más o menos nieve, o sea, hay nieve, todavía está rocoso, pero es un poco diferente al terreno sobre el cual usted estaba antes. Luego llega el pico principal de arriba, donde está pero repleto de nieve, pero lleno de nieve. Y entonces comienza a descender por el otro lado, y entonces se encuentra un terreno que nuevamente tiene nieve, no tanta como la nieve que está en el terreno C, sino que es también nieve rocoso, que es muy parecido al otro terreno cuando usted estaba ascendiendo. Y finalmente desciende a la parte baja de esta montaña, y entonces encuentra un terreno que todavía el clima está frío, está rocoso, pero no tiene nieve. Eso es un paralelismo quiástico. Las ideas se repiten,
Y la tarea del exégeta o la persona que está estudiando el texto es poder encontrar dónde está el énfasis, y ese énfasis está usualmente en el pico de la montaña. Así que, nuevamente, esa fue la idea que les acabo de explicar. El quiasmo es así, consiste en niveles que son diferentes con temas o palabras claves que el escritor menciona en el desarrollo de su narración o argumento. La idea central que el autor quiere enfatizar suele ser la declaración central, el cráter del volcán, y luego repasa los puntos previos o efímeros alrededor de esta idea central, modificando su apreciación de ellas a la luz de la verdad central que recientemente trató. En otras instancias, la idea principal puede estar en el primer nivel, las palabras iniciales y finales del quiasmo, y en algunos casos no hay necesariamente una tesis central, y el paralelismo quiástico se emplea simplemente para embellecer y facilitar la memorización de la expresión. A ver si podemos ver algunos textos. Si tienen sus Biblias, ábranlas para que puedan verlas en el texto mismo, ¿ok? Noten esto. En Amós capítulo 5, versículos 4 y 6, tenemos lo siguiente. Pero así dice Jehová a la casa de Jehová, a la casa de Israel: buscadme y viviréis, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. Cuando habla de Betel, Gilgal y Beerseba, todo esto son ciudades en Canaán que tenían santuarios a diferentes deidades, ¿ok? Diferentes dioses. Algunas de ellas, inclusive, caso de Betel, quiere decir casa de Dios, posiblemente asociadas con el culto a Jehová, a Yahweh, pero que no eran el culto original que estaba centrado en la ciudad de Jerusalén. Así que noten la repetición de ideas. Ustedes ven por lo menos en los primeros versículos la idea de buscar y vivir. Esa misma idea se repite en la última frase de la expresión, en el versículo 6, buscad a Jehová y vivid. Noten cómo dice, no busquéis a Betel, y luego se vuelve a repetir en el versículo 6, Betel será deshecha. En el versículo 5 dice, no entréis en Gilgal, y en el versículo, al principio del versículo 6 dice, porque Gilgal será llevada en cautiverio. Y ni paséis a Beerseba. Ahora, ¿cuál es el punto principal de esto? Beerseba era obviamente el lugar más cercano hacia donde ellos estaban, desde Jerusalén. Por lo tanto, les estaba diciendo, es que ni siquiera lleguen a la punta del precipicio, no se acerquen, manténganse lejos. En vez de buscar estas cosas, buscarme a mí y viviréis. Por lo tanto, la idea global de este texto es buscar a Dios en primer lugar. La idea central es que para buscar a Dios, yo no debo arriesgar ni siquiera lo más mínimo. Es decir, como usted le dice, que usted le diga a su hijo, no tomes, no fumes y ni siquiera te juntes con los que lo hacen. Esa es la idea que está presentando aquí. Es decir, no pongas en riesgo ni siquiera lo más mínimo. Aléjate de eso para que entonces puedas tú ser bendecido. Veamos algunos del Nuevo Testamento. Inclusive, después ahorita les voy a enseñar un libro completo que está también bajo este esquema quiástico, ¿no? En Gálatas 3, Pablo nos escribe lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten cómo se repiten estas expresiones. En la primera parte tenemos la pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y noten cómo
en la última parte se vuelve a repetir una expresión similar. Cuando habla acerca del Espíritu Santo, lo suministra por las obras de la ley o por oír con la fe. ¿Ven los puntos periféricos? Imagínense, no, vamos ascendiendo al volcán y estamos en la parte rocosa. Ahora vamos a entrar en la parte con nieve. Luego dice, tan necios sois, o sea, es necedad creer esto. Y luego al final lo vuelve a repetir, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Es decir, la palabra vanidad obviamente está relacionada con la palabra necedad. Y en el centro entonces está la idea principal. Ya llegamos arriba al pico de la montaña. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Obviamente Pablo está hablando en Gálatas acerca de la idea de que uno puede ser salvo por las obras, especialmente en este caso por las obras de la ceremonia de la circuncisión y todas las ceremonias, las fiestas ceremoniales, ¿no? Así que Pablo está hablando de eso, es imposible. O sea, ¿cómo vas a haber comenzado por el espíritu y ahora vas a acabar por la carne? Y cuando yo me voy a las ideas, ¿cómo sustentan estas ideas periféricas o que rodean esta idea central? ¿Cómo las sostienen? Obviamente me doy cuenta que es vanidad y es necedad creer que porque yo haga algo por mi propio mérito me voy a salvar y voy a recibir el Espíritu. Y entonces cuando yo me voy a la siguiente idea, la idea A, que se repite al principio y al final, entonces nuevamente hace la alusión. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? O sea, ¿Dios se los dio porque ustedes eran fieles o Dios se los dio porque ustedes creyeron? Y entonces nuevamente lo vuelve a repetir al final. ¿Acaso el Espíritu hace maravillas entre vosotros porque ustedes obedecen o porque ustedes creen? Y la respuesta lógica es obviamente porque nosotros creemos, no por lo que hacemos, porque también hacemos cosas malas. Sin embargo, Dios sigue bendiciéndonos. Por lo tanto, es por la fe, no por las obras. Y cuando yo creo que soy salvo por las obras, entonces hago lo contrario, lo que me dice la pregunta. Comienzo por la carne en vez de comenzar por el espíritu y por lo tanto eso es necedad y absoluta vanidad. Pero fíjense lo siguiente, miren el siguiente para el libro de Daniel. El libro completo de Daniel es un paralelismo quiástico. Noten que tienen una introducción, pero noten cómo se repiten los elementos. Entonces tienes, en el capítulo 2, tienes que Nabucodonosor sueña con 4 reinos. ¿Se acuerdan de esa profecía? El reino de hierro, el de bronce, el de plata y el de oro. Y en Daniel capítulo 7 vemos que ahora es Daniel, tiene una visión también con estos 4 reinos y la instauración del reino de Dios. Es decir, es la misma historia, pero dicha desde diferente perspectiva. Pero ahora noten, como vemos en el capítulo 3, Nabucodonosor ve cómo los 3 jóvenes hebreos son rescatados del horno de fuego que él crea. Y en Daniel capítulo 6 vemos cómo Darío, el medo persa, ve cómo Daniel es rescatado del foso de los leones. Y en el centro, entonces, están estos 2 capítulos. El capítulo 4, donde Nabucodonosor es juzgado, y entonces, ¿se acuerdan del famoso sueño con el árbol que le pone los ganchos de hierro y actúa como una bestia? Bueno, Nabucodonosor es juzgado. Y el siguiente capítulo, Belsasar, que era el monarca de Babilonia, cuando cayó Babilonia bajo el auspicio de los medo-persas, entonces es juzgado. Es decir, tienes 2 monarcas juzgados en el centro, tienes 2 ocasiones de liberación. Dios libera a Daniel, Dios libera a los 3 jóvenes hebreos, y en los puntos principales tienes el hecho de que Dios es completamente soberano a lo largo de la historia, porque Él es el que quita y pone reyes, y al final su reino es el que va a ser instaurado. Y eso lo tienes en Daniel 2 y también lo tienes en Daniel 7. Pero noten lo siguiente. Después de eso, entonces va a continuar otro mini paralelo quiástico, porque en el capítulo 8 tenemos entonces los detalles de lo que pasa después de que Babilonia
ya cesa de existir como reino. Y en el capítulo 10 tenemos entonces también los detalles de los reinos que son post-Babilonia. Es decir, es una especie de paréntesis en el capítulo 9 de Daniel, y el 8 y el 10 al 11 es una descripción prácticamente de los mismos poderes, de los mismos reinos. Y en el capítulo 9 entonces tenemos la restauración de Jerusalén. Viene el Mesías, hace toda la obra que tiene que hacer, se pone fin a la visión, se expía el pecado y entonces viene el Santo de los Santos. Es decir, el problema principal, que es el pecado de Israel, es limpiado y entonces Dios ahora sí puede instaurar su reino. Pero entonces noten cómo termina el capítulo 12 de Daniel, porque menciona la justicia restaurada. Ustedes pueden ver cómo Dios en el capítulo 12 juzga a todos los poderes, juzga a los impíos, ¿okay? O sea, es una separación de los impíos y los salvos. En este caso, en el caso de Daniel, los impíos son los que oprimen al pueblo de Dios. Cuando se habla del tiempo de angustia que nunca hubo desde que había gente, que después Jesús lo usa en Mateo, en ese momento Daniel dice, pero se levantará el arcángel Miguel y entonces peleará y tú los santos o los de tu pueblo van a ser liberados, es decir, los que habían sido oprimidos son liberados, así como Daniel es liberado del foso de los leones y así como los jóvenes hebreos son liberados del horno de fuego y finalmente entonces los impíos son, son juzgados. Así que todo el libro de Daniel es un paralelismo quiástico y obviamente eso nos da, cuando nosotros vemos este paralelismo, nos damos cuenta de que el énfasis en Daniel no es en el sufrimiento del pueblo de Dios. El énfasis en Daniel es en la liberación del pueblo de Dios, en el juicio en contra de los que oprimen al pueblo de Dios y en la instauración del reino de Dios. Todo un libro completo estructurado bajo lo que es un paralelismo quiástico. Así que se pueden, o sea, eso les ayuda a ustedes a entender la importancia que es que nosotros podamos entender estos paralelismos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Son las 7:30, ya tenemos que conectarnos. Después la semana que viene hablamos del paralelismo emblemático, que los tengo preparado para ustedes, y los modismos. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Okay? Pero quiero invitarlos a que se conecten a la línea de oración, para que participemos en el culto de oración, pero antes quiero dar un pequeñito espacio. ¿Hay alguna pregunta? Esta vez quedó un poco más claro cómo identificar estos dos paralelismos. Sé que es bastante información, pero sí quedó un poco más claro, hermana Overton. Sí, pastor. Sí quedó más clarito. Ok, muy bien. De todas maneras, si tienen preguntas, no duden, escríbanme, manden un mensaje de texto. Cuando estén estudiando y esto también yo con mis estudiantes de Andrews, ya después que pasan mis clases, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme, ¿ok? Para yo poder ayudarles, y si yo no sé la respuesta, pues buscamos alguna herramienta que le ayude a responder. Así que, nuevamente, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda de lo que hablamos hoy? Está claro. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, estoy pensando, después de que terminemos esta clase de hermenéutica, quisiera hacer una de preparación de sermones, de homilética, pero quizás después de eso hagamos un estudio profundo del libro de Daniel, solamente el libro de Daniel. Si la clase que doy para Andrews en Daniel, quizás la demos con ustedes. Si a ustedes les interesa, déjenme saber, o si tienen otras ideas, quizás hay otras ideas que podamos implementar, pero bueno, por lo menos eso es lo que he estado pensando.
Hermanos, nos vemos ahí en el culto de oración. Dios les bendiga a todos. Nuevamente, estos videos van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube, en nuestra página del Facebook, para su conveniencia y para que lo puedan usar. Y yo también voy a preparar estas PowerPoint para que las tengan ustedes disponibles para su referencia. Bendiciones para todos y nos encontramos ahorita en el culto de oración. Muchas gracias. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Amén.